Bienvenidos al canal Para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar del sentido de presenciación, o sea, la presencia del presente, la capacidad de poder tener una experiencia de estar presente no solo en la relación sujeto-objeto, no solo en la experiencia egoica, ni en ninguna de las fases de los estados de conciencia como vigilia, sueño profundo y sueño con sueños, sino poder tener un sentido de autoconciencia que no solo experimenta en el presente objetivamente, sino que experimenta el mismo sentido de presencia en el fluir de la hora, del presente. Esto lo podemos sintetizar como estar presente en el presente, y lo vamos a definir como presenciación. Ahora, ese sentido profundo de presente, que nada tiene que ver con el presente automático, objetivo y experimental de la realidad cotidiana, materialista, egocentrista y de tiempo lineal, porque el estar presente del presente implica un observador trascendental al mismo presente, al mismo estado natural que llamamos vigilia, que llamamos sueño y que llamamos sueño profundo. Este sentido de estar presente en el presente es nuestra real naturaleza como conciencia no dual, total, infinita e inmortal, que vamos a llamar en este caso Atman. Y como estado lo vamos a llamar Turiya, porque es un estado que está más profundo que la vigilia, el sueño profundo, y como cuarto estado, Turiya, es el que integra todo, como una experiencia no dual, impersonal y total. Por lo tanto, ya comprendemos que todo trabajo de autoconocimiento, todo trabajo espiritual, se puede sintetizar en una sola cosa: estar presente en el presente. Y vamos a diferenciar bien la diferencia entre el presente como un hecho automático en el cual fluye la experiencia del cuerpo-mente, y la presenciación, o sea, el presente del presente, que es una autoconciencia profunda. Ahora muchos podrán preguntar, si mi verdadera naturaleza es
el sentido de presencia del presente, y yo soy eso, ¿por qué haría falta comprenderlo, practicar, experimentarlo, vivenciarlo? Y la respuesta se explica en que la conciencia, en el mismo proceso de las fluctuaciones y modificaciones mentales, va generando capas, upadis y koyas, que son como imposiciones, como superposiciones a mi verdadera naturaleza. Esas capas que van bloqueando mi naturaleza real son mayávicas. Por eso los koyas se llaman, por ejemplo, la mente, mano, maya, koya. ¿Por qué? Porque es una envoltura mental que es ilusoria. De ahí maya de ilusoria, koya de envoltura y manas o mano, maya, koya de mente. Por lo tanto, mi estado natural, mi estado eterno como Atman, está pero oculto, a menos que yo lo pueda reconocer. Si yo lo reconozco, resplandece. Si yo no lo autorreconozco, permanece oculto. Por más que esté, se olvida. Igual que en un sueño uno puede olvidar quién es, y puede en un sueño temporalmente imaginar que está perdido en un bosque, en una situación de sufrimiento, etc. Y sin embargo está plácidamente durmiendo en su cama. La verdadera naturaleza del cuerpo está ahí, como el proyector del sueño. Pero en el olvido, en el sueño, olvido completamente mi cuerpo y empiezo a entrar en las escenas oníricas. Exactamente lo mismo funciona en el estado de vigilia, donde la capa mental genera ruido, genera interferencia e identificaciones, entonces es un bloqueo a mi naturaleza. Otra capa emocional ya se siente, ¿no? En la energía, en el cuerpo, en las emociones, y ya empiezo a tener sensaciones más palpables. La capa del intelecto es otra capa más que está chocando con ese presente, que es las grandes contradicciones o conflictos del propio intelecto, ¿no? Que un día proyecto una cosa, otro día otra, tengo una mirada de la realidad y después cambia, o tengo contradicciones. La capa del cuerpo físico pasa exactamente lo mismo, funciona como un upadi, que es un vehículo en el cual experimentamos, pero al mismo tiempo bloquea mi verdadera naturaleza. Cuando comprendo que en el presente están interactuando todos estos upadis, estas capas, me doy cuenta que mi real naturaleza siempre está, pero como fondo. Prevalece en cuanto comprenda que es el fondo de todo lo que ocurre en las capas superficiales. Por eso, el presente muchas veces no puede emerger con su verdadera naturaleza, que es la presenciación, el sentido de estar presente en el presente. Y en el 99% del tiempo
en vez de estar presentes en el presente, estamos en la presencia de las ideas, de las emociones, presencio estados de ánimo, presencio cambios en la dirección intelectual, presencio cambios en el cuerpo, presencio los otros, los objetos externos, el campo fenomenológico, interno y externo. Pero siempre parece haber un objeto dominante en mi campo de experiencia, en mi cognitividad. Y eso que aparece bloqueando mi sentido puro de presente es lo que llamamos el objeto conceptual, que puede ser un objeto material, puede ser un pensamiento, una emoción, mi propio cuerpo, una experiencia, un dolor, un placer, pero siempre hay un objeto conceptual que es el que, digamos, monopoliza mi cognitividad y por lo tanto mi percepción, mi conocimiento, y por lo tanto quien no emprende un camino de autoconocimiento de mi verdadera naturaleza está siempre preso en el devenir de los objetos conceptuales en el tiempo y espacio. Por lo tanto, estamos en un presente donde fluyen constantemente estos objetos conceptuales. Y olvidamos nuestra verdadera naturaleza, que es el sentido de presenciación, el Atman, que no tiene ninguna dependencia de ninguno de los objetos que aparezcan en mi percepción. Son simplemente proyecciones ilusorias, bloqueantes. Y esto es muy importante, comprender mi naturaleza como el sentido de presencia del presente implica no intentar eliminar o destruir el pensamiento, la emoción, mi cuerpo, el afuera, etcétera, etcétera. Por el contrario, requiere comprender cuál es mi verdadera identidad en este mar infinito de yoes, de pensamientos, de objetos y demás. Y ahí puedo comprender realmente que todo lo que sucede en el tiempo y espacio de la percepción son estos objetos conceptuales ilusorios, ilusorio porque es temporal, es dependiente y aparente. No son ilusorios porque no existan. Sería una necedad decir que no existe la realidad. La realidad existe, pero en forma ilusoria. Porque lo que realmente es la sustancia real, mi verdadera naturaleza, es el Atman, que es el sentido de presencia en sí mismo, el sentido de estar presente en el presente, que es lo que vamos a llamar Atman en cuanto a modalidad de conciencia, y lo vamos a llamar Turiya en cuanto a, o comparado a, los tres estados de conciencia de vigilia, sueño y sueño profundo. Ahora, comprender que mi verdadera naturaleza es el presente eterno que presencia el presente, requiere no solo comprenderlo conceptualmente, sino que requiere una autoexperiencia o una experiencia de autoconocimiento en el cual esto se constituya como una vivencia práctica, en el presente, valga la redundancia.
Naturalmente, cuando rompemos el modelo de cognitividad de objeto conceptual a través de alguna experiencia de mucha sorpresa o porque alguien probó alguna sustancia psicoactiva o alcohol o algo que hizo que por un instante se suspendan los collas, un instante, para poder penetrar a través de ellos y ver mi propia presencia presenciándose. Para esto también se crean los rituales, los mantras, las meditaciones. Son todos instrumentos para poder perforar los collas y encontrar mi verdadera naturaleza, aunque sea un instante. Siempre que haya una técnica detrás, como la meditación, o el mantra, o el ritual, se logra un instante. Pero ese instante puede servir de señal, de norte, de poder darme cuenta que existe una naturaleza más profunda y que esa naturaleza más profunda está siempre presente. Ahora, quien tiene una comprensión profunda de cómo funciona el modelo cognitivo, sabe que realmente no hace falta ni meditar, ni hacer un ritual, ni consumir sustancias psicoactivas, ni ningún tipo de técnica específica para llegar a comprender y experimentar lo que realmente soy. Simplemente comprendiendo basta. Pero la comprensión debe ser un desafío al propio modelo de realidad, que es automático. Y a menos que lo desafiemos, que nos mantengamos tenazmente enfocados en poder comprender lo que llamamos el Atman, eso difícilmente va a poder emerger. Por eso se utilizan herramientas como el recordarme el yo soy, siempre que pueda, hasta que esa experiencia de estar presente en el presente emerja por su propia fuerza, porque es nuestra naturaleza real. Igual que el neti neti, que es darme cuenta de lo que yo no soy, todos estos collas o envolturas que describimos que realmente no son yo mismo, son proyecciones, modificaciones de la conciencia, pero son temporales, aparentes y dependientes. No existen como sustancia constante. Por lo tanto, en el presente solo experimentamos sucesión de experiencias y cambios de estados de conciencia, que son cíclicos, sucesivos y cambiantes. Y a menos que hagamos un trabajo de autoindagación, de autoobservación, autoconocimiento, no podemos llegar a esa experiencia sutilísima de la presenciación. Porque es muy fácil estar presente, percibiendo un objeto externo o un objeto interno, pero es casi imposible poder estar presente desde el sentido de presencia mismo. Eso requiere una profundidad de autoconocimiento para poder sostenerse en esa experiencia sin que los objetos me llamen hacia afuera. Necesito un foco, una concentración. Que la estructura de la comprensión y de una metafísica que proporcione esa estabilidad es fundamental, porque de lo contrario, el vaivén de la mente, de las emociones, del cuerpo, del intelecto, todo el tiempo nos desenfoca y nos va generando ese caos interno que tenemos, que llamamos personalidad. Nos termina siempre arrasando,
llevándonos hacia el objeto más evidente, hacia lo que nos muestra la conciencia como objeto conceptual. Y como la conciencia en su naturaleza es muy abierta, es muy amplia, necesita en su propia mecánica siempre plasmarse en algo. Y por eso esa mecánica nos arrastra. Por eso el camino de autoconocimiento es contraria a la inercia de la conciencia. La conciencia es mecánica, el conocimiento es mecánico y el autoconocimiento es consciente, autoobservación consciente, y de ahí emerge el sentido de estar presente en el presente. Estar presente solamente y percibir lo que aparezca, lo que venga, es muy fácil, es mecánico, no hay que hacer nada. Estar presente en el presente requiere un autoconocimiento profundo para poder mantener, sostener esa experiencia, porque es una experiencia trascendental al modelo cognitivo, que se puede llamar samadhi en términos de experiencia, pero en términos final de comprender quiénes somos realmente, recordemos, es Turiya como cuarto estado, Atman como el ser eterno, o presenciación, que es estar presente desde el sentido de presencia. Gracias.